Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Les saluda Magali Medina en representación de la editorial Santillana. En esta tarde para poder iniciar el webinar que nos reúne acerca de actividades y recursos para trabajar en casa en el área de ciencia y tecnología del nivel de secundaria. En unos minutos ya va a estar con nosotros nuestra especialista Anita Silva. Ella va a desarrollar este webinar. Buenas tardes también. Me vas a acompañar en esta tarde. Ahora estamos en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Así es, Anita. Perfecto. Bien, entonces le reitero el saludo en esta tarde, calurosa un poco por aquí, pero con el mejor de los ánimos para poder seguir estableciendo nuevas ideas, nuevos retos y sobre todo esa sinergia entre los docentes para poder afrontar de la mejor manera todos estos retos que se vienen en el día a día. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan claro? ¿Sí? Sí, Anita, te escuchamos fuerte y claro. Okay, perfecto. Bien, entonces voy a iniciar. Vamos a iniciar las actividades que corresponden a poder establecer algunas estrategias, pero sobre todo fortalecer también nuestra propia creatividad como maestro de ciencia, ¿no? Ese es un reto importante. Siempre establecemos que nuestros estudiantes en el área de ciencia tienen que desarrollar determinado tipo de pensamiento. Entonces, tienen que desarrollar mucho la creatividad, tienen que desarrollar mucho esa capacidad de pensamiento divergente. Pero, sobre todo, somos nosotros los maestros apasionados de la ciencia quienes tenemos que estar impulsando ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, he querido, a lo largo de la presentación que voy a realizar, que puedan ir surgiendo también las ideas, ¿no? Nuevas a partir de lo que nos van mostrando los diferentes recursos con los que cuenta Santillana Digital. Y cómo vamos a ir también a partir de ellos consolidando el desarrollo de competencias, de capacidades, cómo vamos a ir precisando también esos desempeños que se van a ir observando a lo largo del desarrollo de las actividades, ¿no? Bien, entonces en esa lógica de trabajo, luego vamos a tener una parte donde he diseñado un Word en el cual hay algunos ejemplos, ¿no? De estrategias específicas con el uso de las TICs, ¿no? Pero lo interesante también es que el diseño de la propuesta de Santillana en cuanto al área de ciencias nos trae ya establecido un conjunto de recursos, y ahora lo vamos a mostrar más adelante, que nos van a permitir interactuar justamente con estos recursos y van a hacer más dinámico y más ágil el tratamiento del área. Bueno, empezamos justamente con esta reflexión que nos dice, a veces en la vida todo funciona bien y a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar y transformando, ¿no? Transformando los problemas en oportunidades. Entonces, ese pensamiento creador y ese pensamiento divergente que necesariamente se construye desde el área de ciencias es el que debe de estar siempre presente para transformar estas realidades tan complejas que tenemos, ¿no? Entonces, este reto asumámoslo como una oportunidad y que permita desarrollarlo mejor dentro de las capacidades de nosotros como maestros. Bien, y siendo que hoy estamos aquí reunidos justamente porque enfrentamos estas situaciones y buscamos nuevas salidas, vamos a darnos cuenta que en el material de Santillana, ¿no? Desde el cual tenemos el mensaje del aprendizaje presencial, al aprendizaje a distancia. Hace ya algún tiempo, un poco más de 5 años, UNESCO nos hablaba de 33 competencias digitales que tienen que desarrollar todos los estudiantes en las diferentes realidades de las escuelas de los diferentes países. Entonces, imagínense, 33 competencias digitales. Nosotros en el currículo nacional tenemos una competencia específica que nos habla del uso de estos recursos. Entonces, ya nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo el material de Santillana ha implementado un conjunto de recursos para que pueda hacerse más ágil
más colaborativo el trabajo, pero sobre todo más dinámico, y que el estudiante también pueda estar motivado al desarrollo de las actividades del área de ciencias, ¿no? Es decir, que ese aprendizaje a distancia ya lo hemos ido logrando a lo largo de estos últimos años, con los cambios curriculares que se han ido dando, ¿no? Y las exigencias, como les mencionaba, de estas 33 competencias que nos plantea UNESCO en el uso de recursos de la tecnología. Bien, para todo trabajo pedagógico nosotros tenemos que partir de algunas miradas básicas, unas miradas esenciales dentro de lo que implica la planificación, ¿no? Entonces vamos a tener algunos procesos importantes que mirar previo al desarrollo de las actividades, ¿no? Aquí nos habla de plantear ideas generales del proceso que se recomienda, ¿no? La idea es que el docente no considere esta actividad como un envío de ficha de trabajo, sino como un propósito de aprendizaje. Y es cierto, ¿no? La idea es que toda construcción pedagógica debe de surgir dentro de un contexto, dentro de una necesidad de aprendizaje y motivar de manera intrínseca al estudiante para que este trabajo realmente logre la construcción de esos nuevos saberes. Entonces, eso implica tomar en cuenta necesariamente los procesos de planificación, ¿no? Entonces, el maestro tiene que prever y saber dentro de esa planificación qué es lo específico que va a ir desarrollando con el estudiante, ¿no? En ese sentido de la planificación es que tenemos que seleccionar los propósitos de aprendizaje que tenemos que priorizar, ¿no? Según lo que los estudiantes pueden lograr en forma independiente. Y estoy segura que antes de esta situación que estamos viviendo, nosotros hemos tenido un tiempo para poder realizar la planificación en el área de ciencias. Y esa planificación implica que establezcamos cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, seleccionar los propósitos es una tarea muy delicada, es una tarea también compleja, pero se hace sencilla en la medida que tengo los recursos que me van a permitir establecer cuáles son los aprendizajes para este 2020 en cuanto al área de ciencias con mis estudiantes. Y eso implica que en esa selección de los propósitos, en esta etapa de diagnóstico, tome en consideración de repente los informes técnicos pedagógicos que han dejado los maestros del año anterior y que nos dicen o nos dan cuenta qué cerca o qué lejos se encuentra el estudiante del logro de las competencias, ¿no? Ese es un proceso importante que implica también un trabajo de diálogo entre los maestros. En este momento, los maestros, desde esta aplicación del enfoque de competencias, tenemos que tener un trabajo colegiado. Y en ese trabajo colegiado quiere decir poner en común justamente esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, valoramos también toda esta etapa previa planificación que se ha dado y que nos va a permitir establecer con mayor precisión los aprendizajes que necesitan nuestros estudiantes. Ahora, si bien es cierto, teníamos previsto lo que los estudiantes pueden ir planteándose como aprendizajes, ahora tenemos una situación también de contexto. Entonces, eso amerita también aterrizar estos aprendizajes a esta situación de contexto. Entonces, tenemos dos elementos importantes, ¿no? Haber establecido los logros de aprendizaje, tener una mirada de aquellas capacidades, aquellas competencias que los estudiantes han logrado o en qué nivel de logro están respecto a ellas, y ahora cómo esa situación de contexto nos va a permitir agilizar y nos va a permitir operativizar esos aprendizajes. Ahí entonces vamos a ir teniendo estos insumos. Luego también tenemos que ver cómo se va a realizar esa implementación. Y en esa lógica de la implementación es que nosotros vamos a mirar, ¿no? Tenemos que seleccionar los propósitos de aprendizaje priorizados, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las actividades y los recursos que van a ayudar a los estudiantes. Entonces, si yo ya he establecido cuáles son esos propósitos de aprendizaje en función a las necesidades específicas de mis estudiantes, ahora tengo que darme cuenta
cómo hacer esas precisiones y cómo también enmarcar esos aprendizajes dentro de ciertas actividades motivadoras, retadoras, más aún en el área de ciencias, donde nosotros tenemos que desarrollar, como lo decía hace un momento, el pensamiento creador, pensamiento divergente, y donde tenemos que movilizar muchas habilidades para la indagación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movilizar las habilidades de indagación, es que esas actividades y esos recursos que voy a utilizar para el área de ciencias tienen que permitirme desarrollar habilidades para que el estudiante pueda observar. Y sabemos que en el caso de ciencias se tiene que observar con todos los sentidos, ¿verdad? Otras habilidades también como aquellas que van a permitir al estudiante poder establecer predicciones. Entonces, ¿qué situaciones realmente retadoras, qué situaciones movilizadoras van a permitir que el estudiante pueda predecir sobre ciertos hechos, ¿no? Que lo lleven también a poder establecer inferencias, ¿no? Y en estos procesos, ¿cómo es que ejercitamos en los estudiantes habilidades para comunicar? Porque en ciencias todo lo que se indaga, todo lo que se observa, todo lo que se investiga, necesariamente requiere ser comunicado, porque nosotros estamos con el área de ciencia construyendo mecanismos para la búsqueda de la verdad. Entonces, en ese sentido, se hace necesario también que estas actividades que proponemos y los recursos que vamos a utilizar, en qué medida le permiten al estudiante poder comunicar esos hallazgos. Otros elementos importantes, llámense dentro de estas habilidades para la indagación dentro del área de ciencias, permitirán también, y tienen que ser una de las básicas que se desarrollen dentro de los primeros meses del trabajo pedagógico, el observar, el clasificar, el inferir, cómo le proponemos situaciones retadoras que le permitan formular hipótesis y también cómo todas ellas van a orientarle a que podamos nosotros motivarlos a la experimentación, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa situación previa requiere de nuestros estudiantes, ¿no? Que puedan estar en las mejores condiciones y nosotros como maestros presentarles las mejores condiciones para que ellos puedan aprender, ¿no? Bien, entonces tenemos estos aspectos. Luego tenemos también el aspecto que nos habla de la difusión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo también nosotros por difusión? En este sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta como maestros esas mejores situaciones que vamos a plantear a nuestros estudiantes para que, a ver, por aquí se movió algo. A ver, creo que algo se movió por acá. Bien, entonces seguimos en la presentación. Cómo vamos a comunicar justamente y cómo vamos a consensuar esas estrategias que vamos a ir trabajando con nuestros estudiantes, ¿ya? Bien. No sé si hasta este punto hay algún requerimiento, alguna observación, Verónica, ¿qué me podrías decir al respecto? Te escucho. Anita, sí, los maestros están conectados, están atentos. Hay algunos comentarios, no exactamente sobre lo que hasta aquí nos vas explicando, pero sí quizás recordarles, maestros, que si tienen algún problema con el factor de escuchar la ponencia, les recomiendo dos cosas. Primero, que cerremos todas las otras ventanas, páginas web que tengamos abiertas, porque esto satura el sistema. Ya nos han informado las operadoras del sistema de Internet, como son Claro, Entel, Movistar, que siendo que estamos en esta época especial de cuarentena, entonces hay muchos usuarios conectándose y la red en sí se hace más lenta. Entonces yo les recomiendo, maestros, colegas, que cerremos aquellas páginas que tenemos abiertas. Si persiste el error de no escucharnos o de no visualizar o no poder quizás tener toda la secuencia como se está mostrando, le recomiendo también que pueda salir de la sala y volver a reingresar inmediatamente. Esto nos puede ayudar. Hasta aquí, todo bien. Gracias, Anita. Seguimos entonces. Anita, ¿me copias? Anita, vamos a ver si nos está copiando Ana.
Vamos a ver, quizás ahí tenemos aquí una pequeña dificultad, pero todo lo podemos superar. Estoy llamando a Anita por teléfono. Ok, Es que sí te hubiese un escucho, problema ¿verdad? en la red. Entonces, Ok, ya lo tenemos. ok, Tenemos a Anita. Listo. bien, Continuamos, bien. Anita. Entonces, proceso de prever los aprendizajes, estábamos viendo lo importante que era la planificación, ¿no? Que nos trae un reto en relación a poder establecer este nuevo contexto para organizar los aprendizajes y las actividades más adecuadas para ello. En el proceso de difusión será importante considerar cuál es el medio más adecuado para difundir las actividades de aprendizaje, ¿no? En este caso, estos canales a través de las redes que vamos a ir utilizando será un elemento muy importante, ¿no? Nuestros estudiantes están más familiarizados con estos mecanismos, así que no va a haber ningún inconveniente. Y la creatividad del maestro también es muy importante, ¿no? Esa acción retadora y creativa que tenemos los maestros del área. Ahora, en el proceso de evaluación sí será importante también las evidencias que debemos de tener en cuenta. Es decir, cuando hablamos de esas evidencias, cómo hacemos observables esos aprendizajes. Y a veces se nos ha hecho un poco también complejo el establecer evidencias, ¿no? Este es un término que de repente hace algunos años no lo teníamos muy presente. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, el aprendizaje hay que entenderlo como un proceso personal, un proceso interiorizado. Por eso es que nosotros tenemos que diseñar un conjunto de actividades que permitan exteriorizar eso que aprende el estudiante, esos procesos mentales que él está realizando. Entonces, las evidencias lo que hacen es hacer observable justamente esos procesos que implican que el estudiante aprende, ¿no? Aprenda y de la mejor manera. Entonces, obviamente, si yo estoy trabajando un conjunto de acciones que me permiten que el estudiante pueda observar, entonces, ¿en qué me doy cuenta que el estudiante está observando, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como maestro para darme cuenta que el estudiante observa? Y observa con todos los sentidos. Entonces, yo como maestro, esa evidencia tendría que estar relacionada con situaciones que le permitan describir, ¿no es cierto? En la medida que yo logre que el estudiante describa, eso es una situación que permite recoger evidencias de ese proceso interno que es la observación. Entonces, fíjense, es muy importante que en este proceso nosotros tengamos mucha claridad sobre las competencias, las capacidades y los procesos mentales que implica cada una de ellas, ¿no? Para que luego cuando decidamos las evidencias sean aquellas que realmente posibiliten hacer observables esos procesos internos. Y de esa manera también el proceso de retroalimentación que realiza el maestro sea el más pertinente, ¿no? Esa retroalimentación en el momento oportuno, esa retroalimentación que está dando cuenta de esos conflictos cognitivos que tiene el estudiante y donde apoyamos justamente con un conjunto de preguntas, con un conjunto de situaciones, retando nuevamente al estudiante para poder hacer una retroalimentación más pertinente, ¿no? Entonces, por eso ahí habíamos considerado que es importante plantear las características de las evidencias que se evaluarán, ¿no? Con un instrumento entregado con anticipación. Y eso es importante también porque en estos tiempos la evaluación es un proceso transparente, tiene que ser un proceso objetivo, tiene que ser un proceso claro para el estudiante y para los padres de familia. En ese sentido, de repente, antes la evaluación estaba oculta y de repente nosotros queríamos saber qué preguntas iban a venir en el examen y de repente qué temáticas o qué iban a preguntarnos en esa prueba. Pero ahora, dentro de este enfoque formativo de la evaluación, debemos de entender que la evaluación necesariamente tiene que tener ese proceso objetivo, claro, transparente, y tiene que darse la evaluación desde el inicio de la presentación de los propósitos de aprendizaje. Es decir, yo como maestro inmediatamente identifico los aprendizajes que van a lograr mis estudiantes, inmediatamente tengo que estar mirando esas evidencias que hacen observables esos procesos y estar definiendo los instrumentos más pertinentes con los cuales voy a levantar información al respecto.
¿no? Entonces, por eso es que planificar y también evaluar son procesos intrínsecos, son procesos que van en paralelo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante tener estos criterios previos a todo lo que va a ser la planificación y organización de los aprendizajes, ¿no? Bien, y eso hace que nos familiaricemos cada vez más con instrumentos como las rúbricas, las listas de cotejo, ¿no? Que permiten mirar procesos, ¿no? Dentro de la evaluación formativa. Otro elemento importante que yo quería resaltar está en relación a que cuando nosotros tenemos un material con el cual vamos a construir aprendizajes, se hace necesario entender la lógica de construcción, el aspecto pedagógico, la didáctica que se ha considerado para estos materiales, ¿no? Porque si no, de repente podría ser que vemos un conjunto de actividades en un material, llámese el libro de texto o el libro de actividades, y de repente no comprendemos y por qué colocaron esta actividad y de repente pensamos que es reiterativa. Entonces, se hace necesario siempre conocer cuál es la propuesta pedagógica, cuál es la propuesta didáctica de un material, porque eso nos va a ayudar también a aterrizar mejor las actividades que nosotros estamos realizando, ¿no? En ese sentido es que el material que nosotros tenemos en el proyecto Crecemos Juntos, ¿no? Se caracteriza por un conjunto de aspectos que es importante mencionar. Los contenidos tienen un rigor científico y pedagógico, y eso es importante porque recordemos que en el área de ciencias se trabaja mucha información, el estudiante tiene que procesar mucha información. El punto hoy en día es que la información está, pero no toda esa información me permite construir conocimiento. Por eso es que en el caso del material Santillana, ¿no? En el caso de los textos y en todo caso, todo material que nosotros como maestros de ciencias debemos de garantizar que tenga ese rigor científico y ese rigor pedagógico, ¿no? Científico porque tiene que llevarnos a la construcción de las verdades, y pedagógico porque también tiene que tener características para que pueda ser interiorizado, trabajado por el estudiante, ¿no? Porque hay mucha información, como les decía, en las redes de repente, pero si no tiene esa característica pedagógica, el estudiante de repente nunca puede entender y comprender la información que ahí se da. Y eso también pone sobre nosotros los maestros del área de ciencias otra exigencia. Darnos cuenta que el área de ciencias se va a vincular mucho a ciertas capacidades específicas del área de matemática y del área de comunicación. Y eso implica que yo como maestro de ciencias también tengo que conocer un conjunto de estrategias y de capacidades procedimentales que van a permitir al estudiante a poder hacer suya esta información, ¿no? Entonces, fíjense esos dos elementos importantes de todo material, ¿no? Ese rigor científico y ese rigor pedagógico. Los contenidos se plantean con una aplicación práctica para la resolución de problemas del ámbito científico y de la vida cotidiana. Y eso es importante también porque en el área de ciencias, si bien es cierto, nosotros ayudamos al estudiante a hacer ciencias, ¿verdad? Entonces son procesos que le vamos a ir interiorizando, empoderando al estudiante para que pueda descubrir cosas, ¿no? A través de procesos de indagación, procesos de investigación o procesos de experimentación. Entonces, estos contenidos que se plantean tienen una agilidad, ¿no? Que le permite al estudiante poderse empoderar de ellos a partir de ciertos procesos de investigación, de experimentación o de indagación científica. Los textos informativos con soporte gráfico que facilita la comprensión de los contenidos. Fíjense, esto es importantísimo para el área de ciencias, porque si no hay ese soporte gráfico, y ustedes van a encontrar siempre muchas imágenes, cuadros, van a encontrar información que siempre está acompañada de un gráfico que es necesario analizarlo, describirlo, clasificarlo, darle ejemplos, porque en el área de ciencias necesariamente nosotros tenemos que aprender muchas veces a partir de esta información gráfica. Entonces necesitamos estos textos apoyados de este soporte gráfico, porque ese soporte gráfico le va a ayudar a hacer representación mental al estudiante. Fíjense, nosotros, por ejemplo, tenemos una idea, ¿no? Del núcleo de la Tierra,
pero nunca lo hemos visto. Pero por analogía de repente y por un gráfico o por analogía que algún maestro haga el corte de una manzana y pueda darse cuenta que a través de ese corte que hace de la manzana pueda ir encontrando también esas diferentes capas, ¿no? O partes que tiene la Tierra. Entonces, será importante ese proceso de análisis y cómo le ayudo a comprender al estudiante a partir de hacerle una representación mental de esas nuevas nociones. Si no hacemos representación mental y los gráficos nos ayudan justamente a hacer esa representación mental, todo lo que nosotros estemos hablando, todo lo que diga el texto puede ser un lenguaje completamente extraño para el estudiante, ¿no? Entonces, por eso es el soporte gráfico necesario y básico que lo analicemos cuando estamos trabajando los textos informativos. Los programas específicos para el desarrollo de las habilidades científicas, las estrategias de indagación y el planteamiento de soluciones tecnológicas. Fíjense, vamos a ir más adelante dándonos cuenta también de cómo el material y el texto está organizado justamente en algunas secciones para desarrollar de manera específica habilidades científicas, ¿no? Como son la observación, la clasificación, la inferencia. Entonces, se ha diseñado un conjunto de actividades especialmente para ejercitar en esos procesos, ¿no? Y están diseñados, lo vamos a ver más adelante en la presentación. Y luego nos habla de situaciones significativas y retadoras que se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Dificultad y actividades para atender las inteligencias múltiples. Y eso es interesante también tomarlo en consideración. En el PPT que vamos a ir mirando, nos vamos a ir dando cuenta que el diseño que se ha hecho de las actividades nos permite, si bien es cierto, hay todo un constructo de información, pero el conjunto de habilidades nos va a permitir poder pasar con este conjunto de información por este conjunto también de habilidades diversas que vamos a ir ejercitando, ¿no? Entonces, vamos a atender a los estudiantes que son muy visuales, vamos a atender a los estudiantes que son muy auditivos, vamos a atender a los estudiantes que son muy kinestésicos a partir de las actividades que implican las acciones, por ejemplo, experimentales que van a realizar. Entonces, fíjense lo importante que implica estos elementos pedagógicos, ¿no? Que contienen los materiales que ayudan a desarrollar el área de ciencias, ¿no? Y sobre todo para desarrollar esos tipos de pensamiento que son propias del área, como lo es la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, el pensamiento creador, ¿no? Entonces, todos esos elementos tenemos que tenerlo en consideración para luego tomar en cuenta cuáles van a ser las mejores condiciones en las que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Ahora bien, cuando vamos a iniciar el trabajo con los estudiantes y la construcción de ellos, es importante darnos cuenta que nosotros en el área tenemos una organización, ¿no? El aspecto disciplinar del cual no podemos desvincularnos. Y ese aspecto disciplinar está organizado justamente en los esquemas que se presentan al inicio de las unidades, ¿no? Por eso dice, es importante considerar que en las unidades se proporciona un conjunto de conocimientos que corresponden a las características propias de los seres vivos. Por ejemplo, en la primera unidad, entre las que se distingan algunas funciones de nutrición, de reproducción, crecimiento. Y así lo vamos a hacer y los vamos a tener establecidos en las diferentes unidades. Siempre mirar este esquema que nos va a permitir aterrizar sobre, ¿no?, el aspecto disciplinar que vamos a construir. Y fíjense, ya en este esquema tenemos también actividades de indagación que se han hecho de manera específica y lo que les mencionaba, habilidades científicas, como en este caso tenemos las habilidades para observar. Y luego tenemos, si podemos observar, hay una especie de maletincito en los reinos biológicos, porque aquí vamos a encontrar en el material 15 recursos donde vamos a poder utilizar los recursos TICS, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí tenemos siempre en las orientaciones metodológicas que le hacemos llegar a los maestros, indicamos, por ejemplo, si vamos a hablar de los seres vivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos hincapié sobre la información acerca de la clasificación y la taxonomía de los seres vivos con la finalidad de ampliar el conocimiento de los mismos y reconocer que incluso un organismo microscópico puede ser un ser
puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en las orientaciones que se dan, los estudiantes deberán desarrollar habilidades que los lleven justamente a explicar el mundo físico. Entonces, si vamos a explicar el mundo físico, entendemos también que vamos a tener que sistematizar información. Y ahí van a estar nuestros recursos TIC para ayudarnos al proceso de sistematización de información. Ahora, para este proceso vamos a tener justamente establecido la programación, ¿no? Ustedes van a tener en el libro digital un formato en Word y un formato en PDF que les va a permitir tener una panorámica de las capacidades, los desempeños precisados. En el caso de secundaria se puede establecer un conjunto de conocimientos o informaciones específicas que se van a ir construyendo y las evidencias, ¿no? Es decir, con qué se hace observable esos procesos en los cuales el estudiante se ha ido empoderando y desarrollando competencias y capacidades. Bien, vamos a ir mirando entonces a partir del libro de primer año de secundaria, luego vamos a ir viendo los otros ejemplos con los otros grados, ¿no? En este caso, siempre se pone en evidencia, se mencionan justamente las temáticas que se van a ir abordando, en este caso, características de los seres vivos, la composición química de los seres vivos, ¿no? Esto lo encontramos en el texto escolar. Y siempre hay una imagen, como le decía, ¿no? El impacto visual es importante porque le ayuda y complementa al texto, ¿no? Y permite ese proceso de descripción y esa imagen mental que los estudiantes tienen que realizar. Ahora, si le presentamos las imágenes a través de un PowerPoint, no hay ningún inconveniente, lo importante es el proceso que le ayudamos a vivenciar al estudiante, ¿no? Acá podemos siempre, si vamos a enviar las actividades, motivar a los estudiantes a través de un saludo, ¿no? Acerca de las actividades que va a ir desarrollando y cómo le van a permitir descubrir cosas nuevas y cómo le van a permitir también consolidar nuevos aprendizajes. En este caso, por ejemplo, se precisa si hay una lectura con la cual queremos hacer el ingreso hacia las características de los seres vivos, ¿no? Permitir justamente esa relación entre el texto y la imagen. Y preguntas previas que le permitan al estudiante ir dando cuenta qué tanto conoce, qué tanto es esa información que él maneja, ¿no? Por eso sería importante poner de esta manera lúdica y creativa también en contacto al estudiante con esta nueva información. Se puede indicar también tomar atención al conjunto de preguntas que se han considerado siempre en las presentaciones de la unidad, porque son preguntas que permiten ayudar a ese recojo de saberes previos, ¿no? Y algunas de ellas podríamos nosotros ir seleccionando también, separando dentro de un PPT, un PowerPoint, o simplemente dándole la indicación de lo que tendría que observar. Ahora, a partir de esos elementos, fíjense, a pesar de que es una situación que le plantea solamente una lectura, nosotros podemos pedirle al estudiante, ¿no? Que pueda elaborar de repente un mapa conceptual, porque como ya les estaba diciendo, en el área de ciencias tenemos que trabajar muchas capacidades procedimentales y tenemos muchos textos informativos, entonces nos tenemos que apoyar de algunas herramientas propias del área de comunicación. Y en ese sentido es que nosotros tendríamos que ayudar al estudiante para construir mapas conceptuales. Entonces, si bien es cierto, al inicio de las unidades se nos plantean lecturas, de manera muy sencilla se le puede indicar al estudiante que a partir de esas lecturas tenga que ellos establecer la organización de esas ideas para la elaboración de mapas conceptuales, ¿no? Entonces, el mapa conceptual me permite a mí tener una evidencia de cómo el estudiante está interiorizando la información, analizando la información y cómo sistematiza la información y finalmente hace suya esa información, ¿no? Luego le podemos pedir también que relacione las respuestas del texto, esas pequeñas respuestas que dimos al inicio con las preguntas de recojo de saberes previos, ¿no? Entonces, fíjense, siempre se va a ir vinculando esa información que tenía el estudiante con la nueva información que le damos en el texto y con los mapas conceptuales que le estamos pidiendo elabore para que pueda sistematizar la información y pueda dar cuenta de lo que va comprendiendo. Ahora, ¿cómo orientamos la indagación a partir justamente de el análisis de otro texto? Fíjese, si tomemos atención en la información que le damos a los estudiantes, ¿no? Habíamos dicho de que siempre van a ir acompañadas de imágenes.
Entonces, estas imágenes van a permitir recrear la información, van a permitir comprender mejor la información. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha colocado, solicite, complemente y consolide la información con el desarrollo de las actividades que se presentan en el libro, ¿no? De actividades, página 8 y página 9, que permite establecer un conjunto de respuestas a partir de la información que se le da. Es decir, puedo presentarle el texto, pedirle que sistematice y que lo realice a través de un organizador de información, o puedo presentarle el texto y pedirle que se apoye para el análisis de esa información a partir de las actividades del libro, ¿no? El libro propiamente, el libro de actividades, que le va a permitir interactuar con la información, ¿no? Porque el libro de actividades presenta un conjunto de preguntas, ¿no? Que permiten saber cómo está interactuando con el texto. Aparte de ello, también hay otras informaciones que se le da al maestro sobre las temáticas que puede ir abordando o complementan el trabajo pedagógico. Bien, ahora en ese sentido es que nos vamos a ir dando cuenta que en las orientaciones que se le da al maestro, siempre ustedes van a encontrar las competencias detalladas, las capacidades y los desempeños ya precisados, ¿no? Y esos desempeños precisados inmediatamente también se van a notar establecidos en las actividades, ¿no? Del libro de actividades, y que le permite rápidamente identificar que el desarrollo de estas preguntas puede ser también una evidencia de lo que va logrando el estudiante. Ahora, en la siguiente actividad, ¿no? Proponemos plantear una investigación, de repente que el estudiante, a partir de las lecturas, ahora sí está motivado para investigar sobre algo. En este caso, el estudiante puede investigar sobre el aporte de los científicos en cuanto al estudio de la célula. Entonces, se plantea ese reto ahora para que el estudiante busque información. Luego le podemos proponer al estudiante hacer una línea de tiempo sobre la historia de la célula con la información investigada. Entonces, fíjense, va a la información y tiene que sistematizarla. Solamente sistematizando me puedo dar cuenta que está interiorizando y que está interactuando con ese nuevo conocimiento. Ahora, en las siguientes actividades que podríamos nosotros hacer desde el libro del estudiante, ¿no? Podemos nosotros plantear, ¿no? De repente, a partir de la información, solicitar a los estudiantes que observen las imágenes de la célula, en este caso células procariotas y eucariotas, y luego pedirle que describan completando el cuadro. Entonces, si se dan cuenta, mapa conceptual, línea de tiempo, un esquema gráfico, un cuadro donde puedo organizar la información. Y estos productos serán también evidencias de cómo está interiorizando esa nueva información el estudiante, y también estos productos me van a permitir ir estableciendo un registro, ¿no? Y de repente más adelante consolidar, como es una propuesta que se va a visualizar más adelante, y ir de repente estos productos organizados en un portafolio, ¿no? Será importante hacerles ver a los estudiantes las diferentes secciones, la presentación de la unidad, ¿no? Que permite incorporar nueva información. Y eso es cierto, porque en el material ustedes van a ir encontrando siempre pequeños, ¿no? Recuadros con información nueva, interesante, preguntas que van retando. Entonces, nosotros tenemos que cuestionar al máximo las actividades que va a ir realizando nuestros estudiantes, ¿no? Luego, nosotros también vamos a seguir organizando la información, y en este caso, por ejemplo, hay una sección especial que habla acerca de aprender a ver, ¿no? Entonces, motivamos a los estudiantes para que agudice y analice los esquemas que se presentan. Y aquí, por ejemplo, pedir extraer las ideas principales para luego elaborar un cuadro que contenga los organelos comunes y no comunes de ambas células. Entonces, seguimos en ese proceso de sistematizar información a través de estos esquemas y estos cuadros, ¿no? Que se van a ir organizando también con las diferentes actividades y preguntas que tenemos en el libro de actividades. Y fíjense, si nos damos cuenta, en el cuaderno de actividades, ¿no? Ustedes con mucha facilidad van a ir encontrando las capacidades y los desempeños previstos y cómo se hacen observables esos logros, ¿no?
Entonces, ese proceso de planificación, ¿no? Donde hemos diseñado esas competencias, bueno, hemos establecido las competencias, diseñado o precisado los desempeños, luego desarrollado las actividades, se nota que hay esa organización para lograr los aprendizajes del área. Ahora bien, también se ha previsto, ¿no? Por ejemplo, se les solicita a los estudiantes el poder realizar pequeñas investigaciones, ¿no? Explorar algunas páginas web. Por ejemplo, ahí tenemos un enlace, ¿no? Que le permite encontrar un conjunto de fichas para seguir clasificando a los seres vivos. Entonces, él va de repente a hacer esa búsqueda en esta página web y establecer de repente un fichero específico, construir de repente una taxonomía a partir de la organización de la información que nosotros le estamos dando. Así es que vamos a ir mirando que en las diferentes actividades que se presentan, ¿no? Siempre vamos a ir interactuando con la información. Entonces, luego vamos a encontrar actividades pequeñas de experimentación. Y estos de repente, esas actividades cortas de experimentación, lo pueden hacer ellos en casa, con ayuda de los padres también, y motivar también un trabajo más en familia para las actividades experimentales como esta que planteamos, en donde ellos tienen que aprender a clasificar o ejercitarse en los procesos de clasificación, ¿no? Siempre vamos a ir en paralelo y es importante ustedes que lo miren desde el trabajo del texto y del libro de actividades, ¿no? Cómo se van a ir complementando las acciones de análisis de información y la sistematización de la información y la ejercitación a partir de las actividades que se le pide pueda ir desarrollando, como clasificar, ordenar, resolver preguntas que se detallan en el libro de actividades. Finalmente, vamos a ir dándonos cuenta que cada temática que abordamos, ¿no? Siempre vamos a tener sobre ella un conjunto de acciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le pide al estudiante en el libro de actividades que puedan categorizar a partir de taxonomías que ellos han ido analizando y organizando en actividades previas. Ahora bien, en la siguiente actividad, por ejemplo, se propone una investigación. Y siendo que la investigación tiene que ser un proceso que vaya de lo más simple a lo más complejo, por ejemplo aquí, ¿qué seres vivos colaboran en la elaboración de estos productos? Por ejemplo, un yogur, el queso, un encurtido, ¿no? Ciertos productos. Se le plantea una pregunta retadora que el estudiante va a poder realizar, ¿no? Se motiva a los estudiantes la búsqueda de respuestas, a partir de ellas van a comentar de repente acerca de las bacterias dañinas que pueden existir, ahí se le da información también sobre algunas bacterias específicas, de repente información que los estudiantes no sabían o que pensaban que todas las bacterias de repente son dañinas, ahora que estamos en este contexto donde muchos hablan de virus, de bacterias, que nosotros también podríamos ir enlazando y consolidando esta información que se nos presenta en la primera unidad, ¿no? Solicitar a los estudiantes que planteen otros ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense, las actividades de investigación, las preguntas movilizadoras, las pequeñas experiencias permiten ir enlazando con nuevas oportunidades de investigar, ¿no? Para que ellos den ejemplos similares, paralelos a lo que le ha pedido la primera actividad de investigación, ¿no? Luego vamos a ir recordando, ¿no? Y consolidando esa información que encuentran con información de textos o de otras páginas que de repente podamos ir nosotros buscando, ¿no? Solicitar a los estudiantes también que busquen imágenes de diferentes bacterias, que las peguen en sus cuadernos o que vayan creando álbumes. La idea es que estos productos, como tenemos que sistematizar mucha información en el área de ciencias, estos productos no queden solamente en un cuaderno, puede construir álbum, puede construir mini libros de ciencia, ¿no? Puede ir construyendo portafolios que permitan dar cuenta de los procesos que realizó para llegar a esta construcción de esta información, ¿no? Entonces, también vamos a darnos cuenta que los mapas conceptuales y las imágenes que podemos ir presentando o pidiendo al estudiante se van a ir consolidando en nuevos productos. Lo interesante también es que el área de ciencias nos permite la vinculación con otras áreas.
Entonces, hay una capacidad de ciencias muy importante que es la modelación y que ahí justamente se vincula con el área de arte. Entonces, a veces le hacemos elaborar al estudiante modelos a escalas, ¿no es cierto? O maquetas, pero estas tienen justamente ese valor importantísimo de ayudarle a consolidar esa información, ayudarle a observar mejor, a describir mejor y a consolidar esa capacidad que permite, ¿no?, organizar todo ese proceso de indagación que hemos empezado con un conjunto de preguntas, una búsqueda de información, una contrastación de información y que ahora se consolida a partir de la construcción de otro producto. Y el área de arte está presente en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionamos orientarles en la lectura de un recuadro que presenta el texto sobre la vida saludable, pedirles que respondan algunas preguntas, invitar a algunos estudiantes a compartir sus afiches también vía web, ¿no? Finalmente se puede compartir información complementaria con el estudiante para que fomente nuevas interrogantes, porque la idea también de los procesos de indagación es que no se cierran, los procesos de indagación no terminan. La idea es que la pregunta movilizadora, retadora, y que nos permite la indagación, nos lleva a descubrir nueva información, pero que a partir de esa nueva información que consolidamos surjan nuevas situaciones de indagación científica, ¿no? Entonces, esto es un proceso cíclico, ¿no? Entonces, no se cierra al término de una investigación, de una experimentación o una indagación, sino que nos generan nuevas. Por eso es que dentro de los recursos que se les plantean, se le dan pequeños textos que pueden motivar esos nuevos inicios de una información, ¿no? Bien, hasta esta parte, Verónica, yo quiero saber cómo vamos de repente comprendiendo, visualizando nuestra área, viendo las diferentes herramientas que pueden complementarla. Me dirás, Mónica, perdón, Verónica. Claro que sí, Anita. Te comento que compartieron algunos maestros, por ejemplo, el caso del maestro Jimmy, sus inquietudes acerca de si podías explicar el tema de las situaciones significativas, también ejemplos de evidencia. Yo sé que lo vas a hacer en el transcurso y como ya lo estás haciendo en el transcurso de la sesión. Nos preguntan también acerca del esquema que has mostrado para el trabajo en el área, si es que también se puede utilizar para primaria. A ver, la última pregunta, por favor, Verónica. Sí, la maestra Rosa Martínez nos pregunta, nos hace la consulta si es que el esquema de tratamiento de las competencias que estás utilizando para secundaria es el mismo que se puede utilizar en primaria. Ok, perfecto. Ya, entonces vamos por, me decías la situación significativa, me decías las evidencias y me decías si el tratamiento de la organización puede ser también utilizado en primaria, ¿no es cierto? Bien, en relación a las situaciones significativas, ahí, por ejemplo, dentro del proceso de planificación, hemos indicado al inicio, ¿no?, que en la medida que yo conozco cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, es decir, en qué nivel de logro están respecto, qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran respecto a las competencias y capacidades, eso me va a permitir saber cuáles son esas capacidades que tengo que trabajar y cómo van a ser esas precisiones en los desempeños que tengo que lograr con mis estudiantes, ¿no? A partir de ello, por ejemplo, tengo que pensar en una situación de contexto en la cual yo voy a hacer observables estos aprendizajes. Porque la idea es que el enfoque de competencias es un aprendizaje para la vida, ¿no? Es decir, cuál es la utilidad práctica de los aprendizajes que voy a ir logrando, ¿no? Entonces, a veces muchos aprendimos la tabla periódica de repente. En mi época teníamos que aprenderla tal cual como estaba, pero el punto es qué de ello voy a utilizar en mi vida práctica, ¿no? Recuerdo que la única vez que lo pude utilizar fue cuando estuve en Cuba, y en Cuba pues hay unos depósitos con los nombres químicos de los productos, y llámese la lejía, por ejemplo, ¿no? Y en algunos servicios, ¿no? Entonces, fíjate
nosotros tenemos que, cuando hablamos de una situación de contexto, una situación significativa, yo tengo que presentar, o tengo que pensar en que lo que voy a plantear desde el área de ciencia, cómo le va a ser útil en su vida práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos hablando y nuestra primera unidad nos plantea hablar acerca de las características de los seres vivos, ¿no? Entonces, estamos en este contexto, por ejemplo, de este coronavirus, ¿no? Y toda la situación que estamos viviendo. Entonces, muy bien, hablar de los seres vivos, hablar de cómo son, cómo están constituidos, cómo pueden ser vulnerables, puedo yo generar una situación realmente que impacte al estudiante, a las ganas de investigar, las ganas de aprender sobre los seres vivos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una situación significativa, tengo que mirar el contexto y cómo ese contexto de la vida práctica, de la vida real, me va a permitir motivar, incorporar al estudiante dentro de un aprendizaje del área de ciencias, ¿no? Entonces, por ahí tengo que entender las situaciones significativas. De otra manera, si me voy solamente al aspecto de la información como tal, de repente el estudiante puede tener la información, ¿no? Todos teníamos la información que hay que lavarnos las manos, ¿no? Todos teníamos la información de que las manos tienen que estar limpias, pero ¿cuándo estamos tomando conciencia realmente que tenemos que tener las manos limpias? ¿Y qué consecuencias puede haber si no tenemos las manos bien limpias, ¿no? Entonces, no es la información por la información, es la información para algo realmente trascendental, ¿no? Es decir, cómo el área de ciencia se hace carne, ¿no? A partir de esa situación significativa. Entonces, yo aprendo algo a partir de un contexto que me moviliza, ¿no? Y me moviliza desde mi ser. Entonces, así tendríamos que aprender y buscar qué situaciones significativas, qué es aquello que el estudiante sí se va a sentir involucrado, ¿no? Hoy día hemos hablado tantas veces acerca de la contaminación ambiental, y hacemos campañas sobre la contaminación ambiental, llevamos afiches sobre la contaminación ambiental, pero de repente seguimos botando los desperdicios a las playas, a las calles, en las pistas, en los parques, o la basura por todos lugares. Entonces, ¿qué cosa hace que sea diferente? Es decir, que no me tengo que quedar solamente en el plano de la información, sino tengo que pasar al plano de la acción. Es decir, yo aprendo ciencias no solo por la información, sino que esa información me va a llevar a un actuar en mi vida práctica. Y ahí es que tengo que mirar el mundo, ¿no? Esta situación real donde tengo que poner justamente en práctica estas capacidades, ¿no? Entonces, tengo que ser muy creativo y mirar situaciones del contexto para encontrar esa situación significativa. Ahora bien, hablaba de las evidencias, ¿no? Entonces, para mí es muy, lo decía hace un momento, el aprendizaje es un proceso interno, es un proceso personal, es un proceso interiorizado. Yo quisiera tener de repente algo especial para mirar qué está pasando dentro de la cabecita de Pedrito, dentro de Luchito y saber qué están pensando mientras que voy hablando acerca de repente de o presentándole la lámina de ciertos animales, ¿no? Entonces, pero no tengo eso. Pero lo que puedo hacer es plantear acciones y actividades que me permitan hacer observable ese proceso mental. Entonces, ahí es donde hablo de las evidencias, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando que mi estudiante, o yo quiero que mi estudiante indague, investigue, opine, de repente pueda explicar algo, muy bien. Entonces, para que él pueda explicar, tiene que conocer un conjunto de informaciones. Ahora, esa explicación que va a hacer de esa información tiene que tener ciertos parámetros de organización. Por eso es que yo les decía, el área de comunicación tiene mucho que ver con las capacidades que se desarrollan en el área de ciencia. Nosotros necesitamos capacidades procedimentales. Entonces, el área de comunicación nos da esas capacidades. Y si yo quiero evidencias, yo siempre tengo que estar pensando en qué se hace observable esa capacidad o esa competencia o ese desempeño que he previsto en el trabajo de la sesión de aprendizaje. Entonces, cuando yo digo, ya, yo le voy a plantear a mis estudiantes hacer este organizador de información, hacer esta línea de tiempo, porque estoy haciendo observable ese proceso de análisis y de sistematización de información y que le va a permitir comunicar,
¿no? En el área de ciencias. Entonces, de esta manera es que yo tengo que ir pensando en mis evidencias, ¿no? Que hagan observar esos procesos internos. Ahora, en el caso de primaria, siento que cuando hablamos del área de ciencias, estamos hablando de procesos de indagación científica, estamos hablando de procesos que tanto el nivel inicial, primaria y secundaria lo tienen que trabajar. El punto es cómo de manera colegiada nosotros, los maestros de ciencias, miramos el área de ciencias. Por ejemplo, si un maestro de secundaria desea que el estudiante pueda realizar hipótesis, ¿no? Pueda realizar hipótesis, lo va a realizar en la medida en que la maestra de inicial pudo lograr que el estudiante sea muy observador, que es lo que le pide el currículo a la maestra de inicial, que sea muy observador y que verbalice. El trabajo de la oralidad en el nivel inicial es básico. Entonces, esos son los prerequisitos, ¿no?, que va a necesitar luego el maestro de secundaria para que él pueda realizar un buen planteamiento de hipótesis. Entonces, fíjese, ¿no? Nosotros cuando hablamos de qué se hace en inicial, primaria y secundaria, son las mismas competencias, las mismas capacidades y los desempeños, pero vamos a ir dándonos cuenta en qué medida vamos a irlos desarrollando y organizándolos, ¿no? Entonces, sí podemos nosotros, la didáctica en el área de, en primaria, siempre la didáctica es muy fuerte. A veces en secundaria más es el aspecto disciplinar, pero yo siempre pido a los maestros de los 3 niveles que estén juntos pensando en las actividades del área de ciencia, ¿no? Entonces, no sé, Berito, si por ahí está en función a lo que me estabas consultando de esas preguntas de los maestros. Verónica. Anita, sí. También surgen otras preguntas como la de María Sánchez, que nos solicita una respuesta sobre con qué frecuencia podrían los maestros enviar este tipo de actividades a sus estudiantes en el entorno virtual. La maestra, La frecuencia. una maestra nos pregunta acerca, ¿aló? ¿Sí? Sí. ¿Anita? Sí, te escucho, Sí, Verónica. Me decías de la también nos frecuencia, ¿no? Para consultan enviarlos respecto a que, ajá, sí, y una consulta más respecto a que si es que solamente vamos a trabajar la competencia explica en este entorno virtual o si es que se van a trabajar otras competencias más. Ya, me costó un poco escucharte lo último de explica, pero Sí, mientras voy dando la otra idea de la frecuencia, de repente me lo escribes y yo lo voy mirando por aquí por la pantallita, ¿ya? Entonces, a ver, si nosotros estamos organizando actividades digitales con nuestros estudiantes, será importante que nosotros en ese proceso de planificación para esas 2 semanas, que de repente pueden ser 4 semanas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prever qué acciones específicas vamos a priorizar del trabajo que plantean las unidades, ¿no? Entonces, muy bien, mi aspecto disciplinar me pide que trabaje sobre los seres vivos, perfecto, muy bien. ¿Qué de los seres vivos vamos a trabajar? ¿En qué temáticas específicas le voy a pedir al estudiante que desarrolle? Y yo tengo que pautear de repente unas 4 actividades, ¿no? Porque en los trabajos a distancia, los parámetros de tiempo los establecemos, pero es el estudiante el que luego dice, bueno, sí, yo tengo una actividad que la maestra me ha dejado para desarrollar en estas 2 semanas. Y él verá de repente, si con mucha experticia la desarrolla, su organizador gráfico, su organizador de información lo puede desarrollar en 2 días, o como también lo puede desarrollar en un solo día, a pesar de que le hemos dado 2 semanas de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que pensar un poco en el número de actividades que necesitamos para consolidar esos aprendizajes, para ponerlo en contacto con la información o para que sistematice la información, cuánto tiempo podría demorarse el estudiante y le damos esos parámetros de tiempo. Luego el estudiante decidirá, porque es un trabajo a distancia, él decidirá organizarse en los tiempos. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es pedirle a los estudiantes, con apoyo de los padres de familia, cómo se organizan en casa para el trabajo a distancia.
Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Entonces, pauteamos nosotros de repente 2 o 3 actividades que puede realizar en una semana o en 2, y que implica leer, sistematizar y organizar información, ¿no? Pero de esos parámetros luego el estudiante va a irse organizando, ¿no? Entonces, lo importante para esos trabajos a distancia es básicamente que ellos se organicen, tengan un horario de actividades en casa, ¿no? Pregunta si solo has considerado la competencia explica y si vas a presentar el desarrollo. Sí, lo tengo en el otro, lo tengo en la otra diapositiva, en el otro documento. Entonces vamos a ir avanzando justamente para ir dando cuenta de todos estos recursos, ¿ya? Bien, entonces quiero entonces finalmente, ¿no? Como hemos hablado de los seres vivos, entonces aquí hay una temática muy importante que podríamos nosotros asumir en relación a este contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces se hace necesario, fíjense, y aquí hay 2 puntos de partida también en el área de ciencias. Podemos ser muy inductivos, paso a paso, de lo específico a lo general, o podemos también ser muy deductivos, ¿no? Entonces, recordemos que nuestros niños pueden tener estos 2 tipos de pensamiento, y todos nosotros tenemos estos 2 tipos de pensamiento, solamente que a veces desarrollamos uno más que otro, pero podemos pasar de la manera inductiva a deductiva. Entonces, yo podría plantear la situación de esta situación del coronavirus para llegar a la construcción de los seres vivos, ¿no? Como también partir de lo general de los seres vivos para luego llegar a esta situación del contexto, o vincularla con la situación del contexto. Ahora bien, vamos nosotros a encontrar en el material que tenemos en Santillana, vamos a encontrar, y que también es una situación importante por la cual podría ser un punto de partida también, ¿no? Los diferentes recursos que tenemos, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que cuando nosotros entramos a la plataforma de Santillana y tenemos aquí los recursos del día a día en el aula que nos ayudan a poder planificar, ¿no? También es importante que el maestro pueda ir conociendo estos materiales, ¿no? Tenemos otro material importante que es la atención a la diversidad. En el caso de, tenemos aquí un material en PDF que nos ayuda a desarrollar y complementar las competencias científicas, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ir mirando, ¿no? De repente, el trabajo del texto, algunas lecturas, podemos reemplazarla por estas lecturas más cortas, más visuales, que podemos entregarle al estudiante y que luego rápidamente él puede completar. Existen algunas preguntas, algunas alternativas, y entonces él va interiorizando la información, ¿no? Entonces, tenemos también otros recursos que necesariamente han sido pensados para poder profundizar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, el punto es que los recursos están, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ir seleccionando y dando cuenta de qué cosa es lo que necesita el estudiante, ¿no? Bien, entonces ahora quiero ir a justamente, a ver, vamos a mirar esta situación de los proyectos, ¿no? Que también están dotados de 15 recursos que nosotros podemos ir complementando, ¿ya? Entonces, mientras se está aperturando, vamos a ir acá al Word. Este Word también ustedes lo tienen. Por ejemplo, aquí en el caso de segundo año, ¿no? Tenemos la competencia, el desempeño, una evidencia que puede ser trabajada en PowerPoint, ¿no? Y le estamos pidiendo al estudiante que pueda, obviamente primero lo estamos motivando con una lectura, ¿no? Una pequeña lectura, le estamos motivando al estudiante e inmediatamente estamos pidiendo que sistematice esta información y estamos dando una propuesta de trabajo, ¿no? Que puede realizar el estudiante en casa, ¿no? Entonces, hay una ruta
que le permite interactuar, ¿no? Motivar la lectura indicándoles que el desarrollo de esta tecnología es uno de los avances más prometedores de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, ahora que queremos batir récord con conseguir una vacuna para esta grave permanencia de este virus, ¿no? Entonces, hablar de la nanomedicina será importante también. Entonces, ¿cómo lo retamos a la curiosidad? ¿Cómo lo retamos a este tipo de trabajos? Lo llevamos a la ruta de investigación a través del libro de actividades, ¿no? Y en el libro de actividades van a encontrar también preguntas que les van a permitir poder buscar otras fuentes especializadas, porque nosotros necesitamos que el estudiante aprenda a investigar el aspecto procedimental, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros utilizamos procesos de indagación, es para que el estudiante se quede e interiorice con estos procesos de indagación. Cómo es que busca la información, cómo es que la sistematiza, cómo es que la organiza, cómo es que llega a la construcción de esa nueva verdad, ¿no? Solicitar que organicen la información, que respondan a preguntas que están planteadas en el libro de actividades, ¿no? Y donde nosotros también podemos irnos quedando o pedirle esa información a los estudiantes o que vayan colocando esa información en determinadas plataformas, ¿no? O de repente un blog que podamos nosotros crear. Después indicarle que elabore un cuadro de ventajas y desventajas, ¿no? Seguimos con la organización de la información, porque finalmente lo que queremos es crear criterios, ¿no? Fíjense que cuando hemos hablado arriba y dice comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, a partir de la competencia explica, ¿no? Aquí le estamos pidiendo que justifique a partir de información científica y le estamos pidiendo también que opine sobre el impacto de la nanotecnología en la medicina. Entonces, para construir, ¿no? que él pueda justamente justificar, ¿no? Sus respuestas y opinar, que implica argumentar, es que nosotros hemos ido pasando por un proceso de hacer que interiorice información, la conozca, la comprenda, la analice y que pueda luego construir opinión al respecto, ¿no? Entonces, que esa información se quede con él y le permita construir esta noción científica, ¿no? Por último, podemos motivarlos y aquí se pide justamente en el material, se pide que los estudiantes puedan elaborar un PowerPoint o un Prezi en función a la información que ellos han ido organizando. Y aquí también tenemos esa evidencia de ese proceso de sistematización, análisis y comprensión de la información, ¿no? Ahora, si queremos ser mucho más creativos también nosotros como maestros, le podemos pedir que haga un informe completo y que presente audios y que esos audios de repente nos pueda pasar por WhatsApp o los pueda enviar a través de ciertas carpetas o ciertos canales. Entonces, fíjense, finalmente le estoy construyendo estos nuevos criterios al estudiante a partir del análisis de esta información. ¿Cómo la voy a evaluar? Tenemos aquí una rúbrica, ¿no? Que permite al estudiante también conocer qué tan satisfactorio va a ser ese camino en la construcción de ese producto. Entonces, acá hay algunos criterios, ¿no? La elaboración de ese párrafo, el uso de información, la calidad de la presentación y la exposición, ¿no? Entonces, estamos nosotros permitiendo con esta rúbrica que el estudiante pueda conocer cuál es la expectativa que se espera a lo largo del desarrollo de las actividades que le estamos pidiendo, ¿no? Del tratamiento de la información. Por ejemplo, en el caso de tercer año, tenemos aquí una investigación documental. En este caso, tenemos la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, analiza datos y problematiza situaciones, ¿no? Esto es importante porque en el material le permite, ¿no? Al estudiante poder acercarte a esos procesos de indagación. Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? El material cuenta con actividades específicas para las habilidades que se requieren en ciencias, ¿no? Entonces aquí, desarrollando justamente habilidades científicas, le pedimos que pueda hacer una investigación, ¿no? Aplicando ciertos saberes y requisitos previos, ¿no?
En una investigación científica, por eso es que se le da al maestro también en las orientaciones metodológicas algunas ideas claras, ¿no? Que una investigación científica se aplica el saber, las habilidades y el trabajo individual y el trabajo también colaborativo, ¿no? En este caso, la combinación de estos factores va a hacer que se logren los resultados particulares de cada investigación y aporte al conocimiento general, ¿no? Entonces es importante que nuestros estudiantes pongan en práctica este tipo de conocimientos adquiridos, por ello es necesario que aprendan a plantear preguntas, formular hipótesis, experimentar y presentar sus conclusiones. Entonces fíjense, todo este proceso que implica el que formule hipótesis, experimente, haga preguntas, ¿no? Entonces, son procesos que de repente nosotros decimos podrían ser sencillos, pero para nuestros estudiantes habrá que mirar qué tan ejercitados están en formular hipótesis, en hacer preguntas, en plantear posibles experiencias y llegar a conclusiones. No son procesos sencillos, son procesos complejos, que si, como les comentaba, desde el inicio, desde el nivel inicial, no ha desarrollado la oralidad como esperamos, ¿no? Y en primaria tampoco la ha desarrollado, le va a ser difícil luego que él pueda comunicar el resultado de sus investigaciones, ¿no? Le presentamos un texto, ¿no? Para realizar y guiar su investigación documental, y luego un conjunto de situaciones que le van a permitir responder a preguntas, ¿no? Aquí se ha considerado que se pueda orientar a los estudiantes, ¿no? Que deben buscar información pertinente, adecuada para realizar las actividades propuestas. Es decir, nosotros también le podemos dar algunas páginas que aquí están consideradas en el formato que se presenta en la guía para el docente. Le damos algunas páginas, pero también él puede, ¿no? Tener un pequeño, una pequeña bitácora, ¿no? De esta ejercitación en la búsqueda de información de estas diversas fuentes, ¿no? También planteamos actividades, brindar el tiempo necesario para que los estudiantes realicen una lectura comprensiva del texto, por eso es que los maestros pautearán esas actividades de repente en una semana, ¿no? Porque implica varios procesos que tiene que realizar, ¿no? Leen el recuadro para consultar, en el cual encontrarán también ideas para la búsqueda de nueva información. En todo momento siempre estamos apoyando con las diferentes actividades que plantea el material. Responden a las preguntas planteadas, toman atención a las preguntas para el análisis, ¿no? Si se quiere contrastar información con otros compañeros, en este caso de repente podríamos abrir espacios para que ellos puedan colgar de repente sus primeras respuestas a las preguntas que le estamos planteando, contrastar información, ¿no? De repente consolidar las fuentes entre ellos, también intercambiar fuentes, para que luego ya puedan establecer conclusiones, ¿no? Y buscar nuevas fuentes de información. Planteamos páginas web también que les ayudarán a ir consolidando el trabajo que ellos van realizando en este proceso de investigación. Y esta habilidad, ¿no? Está también vinculada con otra actividad de indagación, ¿no? Dice, siempre primero orientamos, y esto usted lo va a encontrar en su guía, ¿no? Los maestros lo van a encontrar en su guía, porque tiene que haber también un referente teórico. A veces, yo realmente recomiendo mucho a los maestros, cada cosa que nosotros hacemos en ciencias, tenemos que tener un respaldo de un referente teórico, ¿no? Si me dice qué es investigar, qué es indagar o qué procesos de indagación estoy llevando, tengo que tener en cuenta cuál es el respaldo teórico que estoy utilizando, ¿no? Hay muchas formas de indagar. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE, tiene ciertos pasos para desarrollar la indagación científica y, por ejemplo, que también tienen el Colegio José Antonio Encinas, ellos realizan solamente proyectos de indagación, proyectos de investigación en su planificación y ellos han validado su propuesta de indagación, ¿no? Entonces, en el DCN anterior nosotros teníamos 9 pasos para indagar, ¿no? Ahora que tenemos justamente en nuestro currículo nacional, hay una propuesta de indagación científica y ahí está sobre la base de Shor y Schumann que nos hablan justamente de los procesos de indagación, ¿no? Cuáles son los pasos y las formas que tenemos para indagar. Entonces,
Aquí sí también se da al maestro un informe, ¿no? Se le da de repente una información en cuanto al método científico, una pregunta de investigación es el primer filtro que se debe utilizar para explicar algunos hechos, ¿no? Entonces siempre van a encontrar este respaldo teórico que les va a ayudar justamente a poder orientar esos procesos de investigación, ¿no? Formular preguntas, que es un proceso para que realicen de manera frecuente cuando quieres conocer mejor algún fenómeno. La ciencia, al igual que tú, buscan comprender los fenómenos. Entonces, preparamos toda una situación que es como ir calentando los motores para generarle esa necesidad de investigar al estudiante, ¿no? Por eso es que se coloca ahí, ¿no? Para ello el investigador formula inicialmente preguntas generales y luego las transforma en preguntas de investigación. Por eso es que en el libro de actividades ustedes van a encontrar, ¿no?, cómo se realiza esa ruta de indagación, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tener un paso para observar el hecho o fenómeno, luego tener pasos para identificar las variables, ¿no? Y luego tener de repente ya el planteamiento de las preguntas de indagación. Entonces, son procesos que le podemos ayudar al estudiante y que en esta etapa virtual podemos justamente ayudarle con el trabajo de las actividades del libro de actividades, ¿no? Entonces, fíjense, aprovechemos este tiempo porque sí, pues el estudiante tiene toda esta posibilidad de poder ir paso a paso mirando y nosotros apoyando en este logro de estas habilidades para hacer ciencias, ¿ya? Y es eso, son habilidades para hacer ciencias. Nuestros chicos no van a descubrir ninguna nueva teoría, pero lo que sí tienen que hacer es empoderarse de habilidades para hacer ciencias, ¿no? Y luego se propone una actividad experimental. De repente, en este caso, va a ser un poco complejo, pero sí existen algunas páginas web de laboratorios virtuales, ¿no?, que los estudiantes pueden utilizar, o también que parte de la experiencia que se le propone en el libro o en el libro de actividades de manera específica el estudiante puede realizar, ¿no? Ahora, a partir de ello, la evaluación se va a evidenciar de repente con un conjunto de indicadores en función a cómo realizó esos pasos para elaborar de repente la indagación, ¿no? Dice, participe activamente en el desarrollo de la actividad, busque fuentes de información confiables, desarrolle las preguntas en su totalidad, elabore conclusiones de manera adecuada. Entonces, serán algunos insumos para ir mirando el proceso de evaluación. Y a partir de ellas también tenemos otra lista de cotejo que podría mirar el otro aspecto, ¿no? Cómo se observó el hecho fenómeno, si pudo identificar variables involucradas, si plantea preguntas de investigación, ¿no? Entonces, y sobre eso, de repente ya el maestro puede establecer otros aspectos también para mirar esos desempeños que está logrando el estudiante, ¿no? Las preguntas se basan en hechos observables y naturales, ¿no? Podemos tomar criterios para esos instrumentos de evaluación sobre, de repente, son interesantes estas preguntas para el investigador y para la ciencia, son cuantificables esas preguntas. Entonces, fíjense, el maestro puede construir también nuevas listas de cotejo o una rúbrica a partir del proceso que se le ha pedido. Aquí tenemos en el caso de tercer año, ¿no? de cuarto, perdón, tenemos la elaboración de un portafolio, ¿no? Porque lo importante también es eso, ¿no? Cómo va registrando toda la información y a veces estamos preocupados por el día del logro, pero el día del logro es una presentación de justamente aquellos aprendizajes que haya ido incorporando el estudiante. Entonces, en ese sentido, que él vaya registrando todos los procesos y vaya haciendo procesos metacognitivos también y dándose cuenta de los pasos que siguen los procesos de indagación, los procesos de experimentación, le va a ayudar para ir consolidando estos portafolios, ¿no? Aquí, por ejemplo, he considerado justamente las actividades del libro, pero también las actividades propiamente del libro de actividades, y también lo que les comentaba acerca de en Santillana Digital tenemos los proyectos que nos permiten ir observando el desarrollo de 15 recursos virtuales, ¿no? A ver, vamos a mirar por acá, si ya lo puedo, a ver, por ejemplo, aquí vamos a mirar el de primer año.
lo tengo acá. Acá tenemos nuestro libro de primer año. Entonces siempre hay una vinculación muy importante entre las actividades diseñadas en el libro, las actividades diseñadas en el libro de actividades que complementan justamente el trabajo. Y luego aquí la secuencia digital, que esto para mí es mágico porque nos va a permitir justamente mantener al estudiante conectado con los recursos digitales e ir consolidando paso a paso las capacidades que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, acá, para empezar, le plantea una lectura, ¿no? El estudiante hará la lectura, si ya se ha de repente empoderado de algunos procesos para poder sistematizar información, se los podemos pedir al estudiante. Entonces tenemos una lectura que lo vincula con el primer aspecto del trabajo de esta actividad, ¿no? Luego tenemos lo que ellos van a aprender, ¿no? ¿Qué aprenderé? Es importante generar expectativas, ¿no? Por eso se hace necesario que él sepa qué es lo que se espera que aprenda. Entonces, muy bien, eso también le va a ayudar a plantearse retos acerca de la expectativa de aprendizaje que se espera alcance y qué es lo que necesita para ello, ¿no? Aquí tenemos compruebo lo que sé. Una actividad muy interesante, ¿no? Que le permite ir mirando qué tanto se ha ido empoderando de la información o de repente si lo utilizamos como un saber previo, qué tanto maneja o no. Entonces, el estudiante señalará, responderá a cada una de las actividades que se les presentan en esta situación interactiva y también si yo como maestro quiero tenerlo como un reporte, yo aquí tengo la posibilidad, ¿no? Hago clic en esta parte y puedo tener un reporte de la actividad, ¿no? Entonces, yo como maestro también le puedo pedir a los estudiantes que al término de esta actividad ellos puedan enviarme el reporte, ¿no? Para dar cuenta de la realización. Entonces puede haber un reporte previo, ¿no? Un reporte ya consolidando las actividades, ¿no? Entonces, esto realmente es importante porque se convierte en una evidencia de la situación interactiva que el estudiante ha realizado, ¿no? Bien, entonces así se estarán dando cada una de las situaciones de aprendizaje. Y de esa manera lúdica para él pues realmente que le va a llamar mucho la atención. Aquí también vamos a contar con otro recurso que está planteándonos, ¿no? La célula como fábrica, ¿no? Y entonces el estudiante va a poder interactuar con la información. Fíjense, a veces hablamos sí de la célula, pero si no encontramos una analogía no vamos a poder comprender a qué se refiere la célula. Por eso es que siempre estas analogías a partir de otras relaciones como son el procesamiento en una fábrica es que le va a permitir construir esa imagen mental sobre el conocimiento científico, ¿no? Y el estudiante va a ir interactuando con cada uno de los elementos de la actividad, ¿no? Entonces, fíjense, realmente es esta parte de proyecto digital, de verdad que es muy, muy enriquecedora para nuestros estudiantes, ¿no? Y para la interacción que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, acá tenemos un audio, ¿no? Lo voy a silenciar, pero tenemos un audio, ¿no? Que también, ¿no? Permite ir consolidando esas nuevas nociones que va construyendo el estudiante. Anita. Bueno, al parecer Anita cuando estaba trabajando el audio creo que ha cerrado también el con el que estaba transmitiéndonos.
Entonces voy a enviarle un mensaje a Anita para que podamos comprobar de que estamos conectados. Es interesante que Anita, frente a cada material que nosotros vamos a ir encontrando, los recursos que se le plantean, que son 15 recursos digitales, hay audios, hay videos, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar mucho a nuestros estudiantes para ir consolidando los aprendizajes en el área. Verónica, ¿te escucho, Verónica? sí, Anita, hace un momento te perdimos unos segundos el audio, solamente Oh, estaba consultando si es que estaba todo ok, pero ya seguimos con la ponencia. ok, bien, gracias. Entonces, justo les comentaba de los recursos digitales que tenemos en el material que les permite interactuar con videos, con audios, con acciones interactivas, ¿no? Para ir consolidando los aprendizajes. Después de este proceso, vale, vamos a volver a nuestra pantalla completa. Mientras creo que se reanuda un poquito. Fíjense lo que yo les comentaba acerca de la evaluación, poderla hacer a partir de un portafolio, ¿no? Que no es nada complejo la elaboración de los portafolios, pero sí será importante que el estudiante pueda vivenciar, ¿no? En los procesos que siguió para su construcción, y cómo se van a ir evaluando, y cómo se van registrando también. Ahora, en el material de ciencias tenemos estrategias específicamente diseñadas para el uso de recursos TIC, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar la estrategia específica para el recurso TIC, trae la lectura de análisis y luego le pide justamente las diferentes interacciones a través de un recurso TIC que le proponemos, ¿no? En este caso, se le ha propuesto la elaboración de repente de un precio, de un PowerPoint al estudiante, al término de la elaboración de una actividad, ¿no? Aquí está el cuadro de ventajas y desventajas y también está la rúbrica. Cada recurso tecnológico, cada recurso TIC tiene justamente la rúbrica con la cual se va a hacer observable los productos que va construyendo el estudiante. Y lo más interesante, siempre en las unidades vamos a encontrar una actividad específica de indagación. ¿Ya? Hay una actividad específica de indagación que parte de algunos procesos claves, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías qué? ¿No? Que motiva justamente a la indagación, contrasta la información que tiene el estudiante, en todo caso, motiva a esa información o ese saber previo que tiene el estudiante. Dice, ¿qué recuerdo para ir jalando esos saberes previos y también ese proceso de evaluación que tenemos que hacer los maestros con este saber previo que tiene el estudiante? ¿Qué problema debemos resolver? Que es un poco lo que nos va orientando hacia plantear las preguntas problematizadoras, ¿no? Centrarlo sobre la necesidad de investigar algo y cómo podemos resolverlo, ¿no? Cómo resolvemos el problema, qué vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir. Y ahí estarán los pasos de indagación o los pasos de experimentación. Recordemos que para resolver una situación problematizadora, en el caso de ciencias, cuando hacemos indagación, para llegar a la verdad, tenemos dos caminos que podemos recorrer. Uno, el aspecto bibliográfico y la búsqueda de información para llegar a esa verdad y contrastar si nuestras hipótesis son verdaderas o falsas, o el otro camino a partir de la experimentación, que también a partir de la experimentación llegamos a validar nuestras hipótesis, ¿no? Entonces esos dos caminos se van a ir dando a partir de ese proceso de indagación. Luego analizamos los resultados, aplicamos lo aprendido y aquí estará un poco lo que mencionábamos acerca de qué me es útil, ¿no? Este aprendizaje de las ciencias, en qué de mi vida práctica me va a permitir aplicarlo, porque ha salido de una situación del contexto y tiene que llegar a una situación de contexto. Entonces, el aprendizaje tiene que ser el desarrollo de esas capacidades para la vida, ¿no? Ahora,
¿Qué más podemos aprender? Porque el ciclo de indagación no se cierra, ¿no? Entonces, el ciclo de indagación nos da la posibilidad de aperturar una nueva indagación a partir de lo que se ha experimentado. Y luego, siempre mirando las capacidades y los desempeños que se han previsto, tenemos que ir mirando, ¿no?, los procesos que ha seguido el estudiante, en este caso, por poner a los estudiantes la elaboración de un comentario, ¿no?, a partir de la frase, ¿no? Por ejemplo, aquí le damos la frase de un científico, ¿no? ¿Qué pasaría si en el futuro se le dijera a la gente que en la capa que recubren los dientes de la boca de un hombre hay más animales vivos que personas en todo un reino, ¿no? Entonces, siempre es una situación lúdica, ¿no?, que se le presenta al estudiante y que también es retadora para nuevas actividades. Como les decía, van a haber habilidades científicas específicas que se van a trabajar y las cuales van a motivarlo a trabajar los proyectos, ¿no? Y trabajar también algunas páginas específicas, ¿no? Los procesos de evaluación están presentes. No sé, Mónica, perdón, Verónica, ¿te escucho? Verónica. Sí, querida Anita. Los maestros nos mencionan respecto a si podrías dar algunos ejemplos sobre la competencia diseña y quizás también algunos otros para trabajar en las competencias de ciencias, específicamente en el área de química, cuando pues no se cuenta específicamente con todos los recursos. Creo que ya nos habías dado algunas ideas sobre algunas páginas web que podíamos consultar, pero quizás puedes ampliar la información. Sí, te voy a agradecer, Verónica, como yo soy la que te escucha entrecortado, de repente sí, te escuchaba acerca de el caso de, me decías para lo que corresponde a química, ¿verdad? Te entendí algo. Entonces, fíjate, acá, por ejemplo, en el modelo 3 que yo he planteado, he cogido, ¿no? No quiere decir que no estén trabajadas todas las competencias, sino para vincularlas un poco dentro del trabajo de los recursos TICS, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que las capacidades son recurrentes, ¿no? Es cierto que yo puedo estar trabajando determinadas competencias con sus capacidades y todas esas capacidades siempre se van a movilizar. Entonces, siempre en todo proceso de indagación yo voy a tener que movilizar todas las capacidades y de una u otra manera las competencias también van a estar afines a las actividades que diseñamos, ¿no? Por eso es que en este caso, cuando nos pide que hablemos acerca de identifica los componentes, la estructura del ADN, ¿no? Relaciona la función y la estructura de los ácidos. Fíjate que justamente en Santillana Digital, ahí con los recursos TIC, el estudiante va a ir, ¿no? Interiorizando y posibilitando el poder interactuar con esta información que obviamente después la vamos a poder mirar dentro de acciones más en un trabajo experimental, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he colocado los recursos con los cuales contamos y hay un video de experimentación también que les va a ayudar y hay un conjunto de herramientas que les va a ayudar para poder consolidar la información y contrastarla. Y también tenemos los reportes de actividades, ¿no? que nos van a permitir a nosotros como maestros centrar la atención sobre la experimentación que ha hecho el estudiante, ¿no? Y obviamente siempre va a haber el recurso de la evaluación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la ficha que permite dar cuenta de cómo está interactuando con la actividad y desde el video de química de la vida también hay una ficha, de repente que los maestros pueden tenerlo como insumo, pero en el caso de química sabemos que hay muchas fichas de experimentación que los estudiantes podrían realizar, ¿no? Entonces, tenemos toda la posibilidad de poder complementar las actividades, ¿no? Y los recursos que se presentan, ¿no? Fíjate, y aquí lo estoy mostrando en Santillana Digital,
son 15 recursos digitales que va a permitir justamente consolidar los aprendizajes y cerrar, ¿no? Todo el trabajo que se ha realizado de repente o ser el punto de partida del trabajo realizado en la unidad, ¿no? Que ha permitido partir de repente, en este caso, la planificación nos pedía la competencia de explica y de indaga mediante el método científico para construir conocimientos, ¿no? Entonces, está diseñado en función a estos procesos. Cuando nosotros realizamos las actividades, quisiera que podamos mirar, ¿no? Siempre las actividades experimentales Anita, nuevamente hemos perdido tu audio. ¿Me escuchas, Anita? Vamos a llamar a Anita. De repente, en lo que Anita se vuelve a ¿Sí? En lo que Anita se vuelve a conectar, colegas, recuerden que entonces esa dualidad, ese uso Anita, de recurso digital es el que nos va a ayudar. Verónica. Te interrumpimos un momento. Anita. Sí, Verónica. ¿Me escuchas? Benito, por favor, coméntale que necesitamos que nos repita la última acción porque perdimos el audio. Oh, ya. Estaba comentando en relación a que en el material que se presenta se ha organizado, no siempre todas las unidades se han organizado de tal manera, aquí lo teníamos aquí, el material se ha presentado y se ha organizado de tal manera que permita que las actividades digitales, ¿no?, permitan hacer una mirada y ejercitar no solamente el esquema como contenidos que se trabajó, sino también las capacidades y los desempeños que se han ido consolidando a lo largo de cada una de las actividades. Lo interesante es que en el caso de ciencias podemos partir del aspecto de cada lectura, ir construyendo de lo más, digamos, puntual a lo más complejo, pero el recurso digital nos permite ese proceso deductivo de que si queremos nosotros podemos partir por la secuencia digital con los diferentes recursos que tenemos y vamos luego en paralelo consolidando los aprendizajes y contrastándolo con lo que nos presenta la información en el libro, ¿no?, en el texto escolar y luego en el libro de actividades, ¿no? Entonces, es lo que nosotros como maestros de ciencias no tenemos que estar encasillados en una sola ruta de trabajo, sino todas las posibilidades que podemos de repente desarrollar, ¿no? Acá tenemos lo que yo les mencionaba en el libro de actividades, las actividades de indagación. De manera específica han sido diseñadas para profundizar algunas actividades, algunas habilidades, ¿no? Y el proceso metacognitivo que le ayudaría al estudiante a dar cuenta de lo que ha aprendido, ¿no? Y los cierres que siempre se están realizando a partir de que el estudiante pueda evidenciar esos nuevos saberes con los que está cerrando al término de la unidad, ¿no? Tenemos siempre diseñadas las actividades de algunas nuevas páginas o videos para ampliar información, como se presenta en este caso, ¿no? Una página de Discovery Channel, ¿no? Y otra página para clasificar animales que de manera lúdica también va a poder desarrollar el estudiante. Las actividades propias de la evaluación que el estudiante puede realizar y que van a permitir evidenciar los aprendizajes que se han ido logrando, ¿no? Quería, pero creo que un poquito tengo esta dificultad yo con mi red, pero
el trabajo que también se ha hecho para competencias específicas, ¿no? Competencias científicas y el diseño específico para estas competencias, es importante que lo puedan visualizar porque también atiende diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Hay de repente algunos que van un paso más adelante del desarrollo de capacidades que otros estudiantes, pero si nosotros hemos hecho un buen diagnóstico, vamos a darnos cuenta en qué momento podemos nosotros consolidar aprendizajes a partir justamente de esta presentación que tenemos de temáticas específicas para el desarrollo de la competencia científica. Bien, aquí estábamos nosotros recogiendo cultivo de microorganismos, habitantes microscópicos, ¿no? La situación interactiva es muy importante y el registro que nosotros podemos tener de ella también lo podemos descargar desde la plataforma. Aplicamos lo aprendido, que es lo más importante de hacer ciencias, ¿no? En qué de nuestra vida práctica es que lo vamos a utilizar, porque es importante, porque es necesario, si no es un poco complejo. Y aquí siempre estamos vinculando con otros tipos de recursos que puede utilizar el estudiante, ¿no? Un huésped incómodo, nos habla acá, aplicamos lo aprendido y buscamos información. Entonces, los 15 recursos que se plantean en la situación digital realmente es un camino muy motivador, interesante, lúdico, que apoya la creatividad y pensamiento divergente para que los estudiantes puedan hacer ciencias, ¿no? Y como les reitero, la situación en el área de ciencias es que ellos se queden con los procesos para investigar, que ellos se queden con los procesos para indagar, que ellos se interioricen los procesos para experimentar, que sepan el cómo y cómo en la vida práctica los tienen que ir aplicando. El recurso digital justamente es el que ahora va a permitir poder consolidarlo, ¿no? Bien, Verónica, no sé si hay algunas preguntas para ir consolidando algunas ideas. A veces es un poco complejo los tiempos, pero creo que en este tiempo que hemos compartido y el material que se les está dejando también va a ayudar mucho a que ustedes con toda la creatividad del maestro de ciencias puedan complementar las actividades. ¿Aló? Hola, Verónica. ¿Me escuchas, Sí, Verónica? Anita, gracias. Sí, sí, te escucho fuerte y claro, Ana. Gracias por los alcances que nos estás dando. Solamente queda una pregunta, te la puse en la cajita y quizás Ya. un ejemplo corto pero preciso respecto a la competencia diseña en específico, que ya has mencionado algo, pero quizás podemos puntualizar un poco en la competencia diseña. Sí, lo mencioné al inicio también que en el área de ciencias se trabaja mucho la modelación. Entonces, la modelación implica justamente que esos conocimientos que nosotros hemos tenido de ciencias puedan ir aterrizando a modelos, a escalas, ¿no? A prototipos. Entonces, es allí donde nosotros, por eso le decía, no son tan, es decir, se acompañan todas las competencias, se acompañan todas las capacidades. Es todo un constructo el área de ciencias, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando, es cierto, estamos hablando acerca de repente de algunos recursos de la naturaleza, perfecto, y hemos hablado de repente el cuidado del agua, ¿no? Muy bien, y hemos construido saberes en relación a eso, pero luego, muy bien, ¿cómo es que nosotros podemos aterrizar esos conocimientos a partir de diseño de ciertos prototipos o diseño de situaciones para preservar el agua, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro científico Modesto Montoya, ¿no? Que siempre está impulsando espacios de discusión. Y aquí, por ejemplo, resaltábamos también el hecho de cómo se recoge, ¿no? A través de
un mecanismo especial el agua a partir de rieles, ¿no? Se recoge el agua de la humedad de algunas zonas donde justamente no existe agua potable, ¿no? Entonces, es ir aterrizando en este diseño y en estos prototipos a partir de esa movilización de conocimientos de ciencia o de esos aprendizajes de ciencia para que sean vinculantes y aplicables a la vida práctica, ¿no? Siento de que a veces este diseño va más allá de simplemente hacer un esquema o una maqueta. Tiene que buscar una solución y tiene que estar considerando un conjunto de nociones científicas y sobre todo esa utilidad práctica que nosotros requerimos con esas nuevas nociones, ¿no? Verónica. Gracias Anita. Les recuerdo a los maestros que pueden, en la cajita que tenemos de documentos, están colgados ya dos archivos, uno en formato de Word y otro en formato PDF. El primero contiene los modelos que nos ha mostrado Anita y el archivo PDF corresponde a las diapositivas que ella nos ha ido mostrando durante el transcurso de toda la sesión. Así es que no olvidemos descargarlos, por favor, para poder tenerlos. Les recuerdo también que en el transcurso del día les va a llegar un correo donde ustedes pueden acceder a la grabación de esta sesión. Entonces, tenemos ya los recursos desde aquí, desde la misma plataforma del webinar, poder descargarlos y también tenemos acceso a la grabación de esta sesión de webinar que también nos ha podido compartir nuestra especialista Anita. Muchas gracias, Anita. Gracias, Verónica. Magali. Gracias, Verónica. Gracias a los maestros. Yo sé que están muy motivados, están con muchas expectativas, también con muchos retos, pero sé que la creatividad, el pensamiento divergente y la investigación que nos apasiona nos va a ayudar a poder orientar estos aprendizajes que queremos lograr en nuestros estudiantes. Por mi parte, muchísimas gracias y sigamos haciendo ciencia. Gracias, Ana Silva ha estado con nosotros compartiéndonos acerca de estos recursos y actividades que tenemos en Santillana Digital y también les ha estado compartiendo algunas otras propuestas. Y bueno, colegas, básicamente agradecerles por el tiempo que ustedes han estado compartiendo con nosotros. Vamos a darles unos minutos para que puedan descargar el PDF, la presentación, que es la presentación de Ana Silva, y recuerden que este documento ustedes lo pueden descargar desde el panel del webinar, que lo tienen hacia la derecha, en la caja documentos, ¿sí? En la caja documentos ustedes encuentran allí tanto el documento con la guía de los procesos trabajados y el PDF de la presentación que Ana ha realizado en esta tarde. Entonces, colegas, desde allí ustedes pueden descargar el documento, ¿sí? Y bueno, no vamos a cerrar hasta que ustedes lo tengan, ¿sí? Y vamos a compartir un poco la pantalla para que recuerden aquellos que ingresaron después, para que puedan observar ustedes en qué sección se encuentra este documento. Entonces, colegas, vamos descargando el documento